Gracias por permitirnos, Señor, expresar a través, Señor, de lo que podemos cantar, la maravilla, la grandeza de tus atributos, de la obra que has hecho en la cruz del Calvario, Señor, para volvernos a la vida, Señor, para llevarnos de retorno y de regreso a ese precioso y maravilloso propósito con el que tú nos hiciste. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. A los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado y nos has creado para ti. Nos has creado, Señor, para que en ti tengamos plenitud, para que en ti tengamos saciedad, para que en ti tengamos llenura, para que en ti, oh Dios, estemos completos, como lo has dicho. Nosotros estamos completos en ti. Permite que venga esa luz que alumbre nuestro corazón y nuestro entendimiento, que la firmeza de nuestros corazones venga de tu preciosa mano, Señor. Afírmanos, Señor, en todo lo que tú quieres y deseas obrar en nosotros. Padre, gracias por este privilegio hermoso que nos das de poder, Señor, estar hoy reunidos para recibir tu palabra, Señor. Permite que nuestro corazón esté atento y dispuesto para recibir, Señor, lo que tú aún nos quieres hablar en medio de las cosas que estamos viviendo y de las cosas que nos quieres mantener apercibidos, Dios, en el tiempo en el que estamos viviendo. Señor, gracias, precioso Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio hermoso es el que nosotros tenemos de poder acercarnos a Dios. El mayor privilegio de la salvación es poder entrar a tener comunión, relación, es poder acercarnos para conocer al Dios de nuestro corazón. Un privilegio incomparable. El gozo de la salvación no es la risa en los labios. El gozo de la salvación es contemplarlo a Él que enamora, a Él que derrite, a Él que conquista, a Él que atrae nuestro corazón. Como está escrito allí en el libro de los Cantares, Señor, atráenos y en pos de ti correremos. Atráenos, Señor, hacia tu corazón. Y es lo que necesitamos experimentar en este mundo de la salvación. Cuando vamos experimentando esa vida nueva que Dios ha traído hacia nosotros, que Dios ha obrado en nuestros corazones, porque no ha traído un cambio de actividades, sino que lo que ha traído es vida nueva en cada uno de nuestros corazones. Y en esa vida nueva nos está llevando a ser íntimos de su corazón, nos está atrayendo. Por eso el deseo de Dios es quebrantar todas esas barreras que nosotros impiden que nos acerquemos a Él, todos esos argumentos que se levantan dentro de nosotros, que obstaculizan, que están ahí estorbando que corramos a los brazos de nuestro Creador. El Señor le permitió una situación a Pedro, como la que vivió allí, cuando Pedro, necesitado de conocer a Dios, necesitaba experimentar que cosas se derribaran dentro de su corazón para poder disfrutar de esto para lo que Dios lo había escogido. Pedro estaba posicionado en que era su capacidad la que le permitía poder entregar su vida al Señor y no la gracia y la bondad de Dios. Por eso el Señor le permitió aquella situación donde, negando 3 veces al Señor, allí el gallo cantó y pudo enfrentarse a una situación que había algo a lo que Dios le quería conducir, y era una entrega total y absoluta de su vida. Que ese mi vida pondré por ti fuera una realidad, pero una realidad que no se puede hacer con la fuerza humana, una realidad que no se puede hacer con la capacidad del hombre, una realidad a la que no podemos entrar por nuestros propios medios. Dios nos ha brindado su gracia, y su gracia nos ha dado un acceso a su presencia. Dios mismo es el que ha salido a nuestro encuentro para llevarnos hacia su corazón. Y esta palabra por eso no ha venido a nuestras vidas por invención humana, no ha venido a nuestras vidas por designio del corazón del hombre, sino por designio del corazón de Dios. Y en esta palabra están los lazos de Dios extendidos hacia nosotros para llevarnos aquello a lo que Dios nos diseñó, a que todo el deleite de nuestro corazón sea encontrado en nuestro Creador. Amados, allí es donde vamos a encontrar que la felicidad no está
en lo que hacemos, está es en una persona, que la felicidad se llama Cristo, y es a Cristo a quien el Padre ha dispuesto que hallemos para que seamos por Cristo llevados al corazón maravilloso de nuestro Padre. Son muchas las lecciones entonces que cuando nosotros escudriñamos la palabra vamos a ver del pueblo de Israel, que hay vivencias muy especiales, vivencias del pueblo de Dios que fueron dejadas aquí narradas, escritas, establecidas para enseñarnos a nosotros, vivencias en las que Dios se estaba dando a conocer a ellos, pero también Dios se está dando a conocer a nosotros en medio de ellas, para llevarnos a entender cómo en medio de nuestro diario vivir Dios se quiere manifestar a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Quiere revelarse a nuestros corazones. Él es el Dios que quiere darse a conocer. Dios nos dejó su palabra precisamente por esta razón, porque Dios quiere darse a conocer, porque Dios quiere manifestarse, porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos percibirlo, podamos verlo. Y Él nos está atrayendo con su espíritu, con su presencia, con su amor. Nos está atrayendo hacia su corazón. Y con todas estas cosas nos sigue hablando hoy. Y nos sigue hablando hoy no solamente a la razón para que podamos entender, sino mucho más allá, al corazón. Porque las cosas de Dios se entienden con el corazón. Que hay muchas cosas que pasan por nuestro pensamiento y allí podemos percibirlas. Pero realmente cuando Dios las asienta en nuestro corazón es cuando son de gran edificación para nuestras vidas. El Salmo en el capítulo número 16, el Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 16, si nos ubicamos allí, Salmos 16, en el versículo número 5, libro de Salmos, capítulo 16, en el versículo número 5 y 6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mira lo hermoso, mis amados. Cuando Dios nos empieza a abrir su palabra, nos va conduciendo hacia la herencia que nos ha sido dada. Y la herencia que nos ha sido dada, como dice acá, la porción de mi herencia, es Él, Señor. Él es la porción nuestra. Y las cuerdas de amor que han caído sobre mi vida. Y esas cuerdas de amor con que Él ha rodeado mi existencia, han caído sobre mí para llevarme a un lugar deleitoso. Y ese lugar deleitoso es un lugar de comunión, es un lugar de intimidad y es un lugar de relación personal con nuestro Señor. No olvidemos en el diseño de Dios cómo fue creado el hombre. Por eso Génesis está allí, está narrada la forma en cómo Dios hizo al hombre en el huerto del Edén. Que a Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, lo hizo en perfección, y en ella, en ese lugar donde Dios lo puso aún en perfección, pero con una profunda necesidad de conocer a Dios y una profunda necesidad de relacionarse con Dios. La necesidad de conocer a Dios produce en mí una necesidad de relacionarme con Dios, porque no es un conocer como hemos estudiado de estar informados, sino un conocer de estar unidos corazón a corazón, de estar escuchando el latir de nuestro corazón, del latir del corazón de nuestro Salvador. Edén, lugar de delicia, lugar de mutuo deleite. Dios dispuso que en medio de la tierra y de toda la tierra que había creado hubiese, mis amados, qué hermoso, un lugar donde el hombre se encuentre con Dios a diario. Mira lo hermoso, Dios dispuso encontrarse a diario con nosotros, de manera permanente, de manera constante, de manera que el deseo de Dios es que permanezcamos ahí, en ese encuentro permanente con Él, por lo cual el Señor de una manera especial hizo que el Edén, por eso fuera un lugar diferente a todos los demás lugares, porque hizo el Edén un lugar de encuentro, un lugar destinado para encontrarse el Creador con el creado, para que allí ese ser creado por Dios
conociese a su creador, conociese a su hacedor, y para que allí se relacionasen íntimamente juntos. Esos eran los límites que Dios puso allí en ese huerto del Edén, establecidos por Dios para el hombre, su lugar de habitación, su lugar permanente. Aunque estaba toda la tierra, el lugar permanente de habitación que Dios dispuso para el hombre fue un lugar de permanente comunión, de permanente relación, de permanente aprendizaje, pero de su creador, y un aprendizaje que llevara al corazón del hombre a estar completamente sujeto a su creador, completamente sujeto a su hacedor. Por eso el Señor nos habla de una manera muy clara de por qué afanarnos, de qué comeremos o qué vestiremos, porque eso no es solo, eso solo nos brinda beneficios, pero no nos brinda la vida. Nos habla primeramente de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. El reino de Dios, ha dicho el Señor en su palabra, que no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso fue lo que el Señor expresó allí a través de su palabra en el libro de Romanos. Y es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado y que ha sido derramado en nuestros corazones, y que ha traído el amor de Dios a nuestras vidas, el que nos manifiesta la realidad de todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, la realidad de todo lo que Dios ha hecho para cubrirnos con su favor, y para cubrirnos con su bondad, y para cubrirnos con su fidelidad y con su misericordia a todos nosotros cada día de nuestras vidas. Como hemos sido hechos justos. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. En cómo hemos sido hechos justos. De otra manera, si la justicia de Dios no hubiese obrado en nuestras vidas, y no nos hubiese cubierto, y no se nos hubiera limpiado, y no hubiese sido pagado un precio por nuestro pecado y nuestra maldad, jamás pudiésemos acercarnos a nuestro Creador. Si Dios mismo no nos hubiese puesto en paz con Él, porque eso fue lo que Dios hizo, ponernos, reconciliarnos con Él mismo. Nosotros fuimos los que fallamos, pero el que nos reconcilió y cubrió las fallas nuestras en esa relación fue Dios mismo. Y el gozo de la salvación, que es disfrutar de manera permanente de la presencia maravillosa de nuestro Creador. Mis amados, es muy importante poder entender con el corazón este llamado tan precioso de que he sido restaurado por medio de la salvación que ha llegado a mi corazón para relacionarme con Dios. Que esto que ha sucedido al experimentar haber nacido de lo alto, haber nacido por un milagro de Dios, haber sido pasado de muerte a vida, es para que me relacione con Dios y para que lo conozca. Durante 40 años, mis amados, durante 40 años, los israelitas vivieron en el desierto. 40 años. Y uno pudiese preguntarse, ¿cómo pudieron sobrevivir? ¿Cómo pudieron sobrevivir allí en el desierto? Si el desierto tiene condiciones hostiles, tiene condiciones difíciles, tiene condiciones adversas, condiciones que no son fáciles para la condición humana. Si nosotros analizamos en términos naturales, en medio del desierto las condiciones son tan difíciles porque todo lo que el desierto ofrece es completamente difícil para el ser humano. Mire que en el desierto no se produce alimento. En el desierto no se puede producir alimento para nutrir la necesidad que hay en el cuerpo físico, si hablamos de las cosas naturales. El desierto produce sed, pero no produce agua que pueda saciar la sed que se produce en él. En el desierto, mis amados, no hay lugares seguros para refugiarse. No hay un lugar seguro en el desierto. Los peligros son constantes, los peligros son permanentes, los asedios de muchas cosas, no solamente por causa del frío, no solamente por causa del calor, sino aún por causa de los ladrones del desierto. Y no hay un lugar seguro para refugiarse. El desierto, mis amados, sí que desnuda toda la fragilidad que tenemos en nosotros, toda la debilidad que hay en nuestras vidas, sí que es evidenciada en medio del desierto. Pero en medio de todas esas condiciones adversas
que pudieron vivir durante 40 años aquellos israelitas en el desierto, gracias a un milagro que se manifestaba a diario. Diario durante 40 años Dios mismo les enseñaba que la verdadera fuente de sus vidas provenía del cielo, provenía del corazón de Dios, que el alimento, que el sustento, que la vida que ellos necesitaban provenía única y exclusivamente del Señor. Cada día Dios les proveía de una manera especial un alimento que fue llamado maná, que cuando ellos lo vieron y vieron aquel maná que Dios puso allí, con el que los alimentó, la primera expresión de ellos es: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa maná? Maná significa ¿qué es esto? Pero una vez Dios ha manifestado su gracia sobre este pueblo al que le había perdonado la vida, nos recordamos que Dios ya les había manifestado su gracia, que había pasado justo antes de la salida de Egipto, que habían allí guiados por el Señor, sacrificado los corderos con los que pintaron las puertas de sus casas y se habían alimentado. No solamente era la sangre que les cubría, sino que aquel cordero también era el alimento que les saciaba. No solamente tuvieron que sacrificarlo, sino que también tuvieron que comerlo de una manera especial. Y aquella señal de las puertas que les libraba del juicio y de la muerte, pero también aquel cordero que era el alimento que les saciaba y les llenaba. Después de haber salido allí, después de haber experimentado ese perdón maravilloso, ahora Dios empezó a extender un alimento especial para saciar la vida de su pueblo y para llenarla. Éxodo, en el capítulo número 16. Éxodo capítulo número 16. Vamos a leer del versículo número 1 al 4. Éxodo 16 del 1 al 4. Mira lo que dice la escritura. Han pasado 45 días desde el momento en que se sacrificaron aquellos corderos, de que ellos experimentaron que habían muerto los primogénitos y que Dios mismo se había encargado de, por aquella sangre, traer un perdón sobre sus vidas. Y dice acá: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dice el verso 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mira lo hermoso. Dios los había llevado al desierto. Los había sacado con mano poderosa, con un milagro extraordinario. Dios sacó a Israel de Egipto, donde estaba su corazón, y lo sacó de una manera extraordinaria, con hechos portentosos, y los trajo para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero los llevó primero al desierto. Allí, en el desierto, donde, como dice la palabra en el libro de Oseas: he aquí, la llevaré al desierto, y en el desierto le hablaré a su corazón. En otras versiones, de una manera especial, dice: llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Mira lo hermoso. Allá en Egipto estaba totalmente desconectado del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de la dependencia de Dios Israel. Pero ha sido traído al desierto no para recibir una afrenta, sino para recibir una dirección maravillosa. Dios estaba direccionando en el desierto, en una tierra hostil, difícil, en una tierra que no producía nada. Estaba direccionando a su pueblo para que entendiera que la fuente que sacia su corazón es Dios. Porque no importa cuánto nosotros podamos alcanzar y tener sobre esta tierra, este mundo termina siendo hostil y difícil, porque nada de lo creado puede saciar mi vida. Nos afanamos por qué comeremos, por qué vestiremos, y ciertamente Dios es bueno y suple qué necesitamos, suple, como dice la palabra, que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor.
pero nuestra vida no está centrada en nuestras necesidades externas, está centrada en nuestra necesidad de Dios. Allá en Egipto, ellos pensaban que sus necesidades eran de afuera, que sus necesidades eran externas, que las necesidades de su vida era poder tener mejores condiciones. Y Dios es bueno y por su gracia nos permite estabilidad en muchas cosas. Pero no es lo externo lo que Dios estaba buscando o hacia donde los estaba llevando. Era Dios llevando sus corazones para que lo encontraran a Él, para que se dirigieran a Él, para que se encontraran con Él de una manera muy especial, se encontraran con Él de una manera muy profunda. En Egipto, ellos ¿cómo estaban? Llenos de ambiciones. En el desierto hay que enfrentar algo, la muerte de las ambiciones de nuestro corazón. En el desierto se enfrenta a la muerte de los deseos de nuestro corazón para que ahora Dios sea nuestro único y más preciado tesoro. Allí Dios nos lleva para morir a muchas cosas. Por eso ciertamente la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira lo hermoso. Tal vez si nosotros miráramos hoy en día, como se han distorsionado tanto las cosas de la palabra de Dios, donde se ha dejado a Dios como el centro, como la fuente, como la plenitud del corazón del hombre, y se ha buscado que la realización del hombre sea el centro, y muchas veces lo que se busca con muchas porciones bíblicas es apoyarse allí para mostrar que es que Dios lo que quiere es cumplir todos mis sueños y todos mis deseos. La palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mira lo hermoso, cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios nos conduce a deleitarnos en Él, amado, vamos a enfrentar un Getsemaní en nuestro corazón. Porque cuando Dios es nuestro deleite, ciertamente vamos a enfrentar que lo que queremos que Dios nos conceda es lo que sea conforme a su voluntad y conforme al deseo de su corazón. Por eso la suma de tu palabra es verdad. Si yo cojo ese versículo solo, separado de todo el pensamiento de Dios, entonces ciertamente cojo ese versículo y creo que el centro del universo soy yo y que Dios ha dispuesto que todo lo que yo quiera lo tenga, y muchas veces lo único que hago es ensoberbecerme, lo único que hago es llenarme de altivez, lo único que hago es tomar la misma actitud que ya vimos que ocurrió allí en el cielo en algún momento, cuando aquel ángel acabado de hermosura, aquel ángel hecho en perfección, se miró a sí mismo y creyó que la belleza que tenía la producía él mismo y quiso ser igual a Dios, quiso ocupar el lugar a Dios, quiso volverse el centro, quiso ser adorado cuando había sido creado para adorar. Amados, nosotros no fuimos creados para ser adorados, fuimos creados para ser adoradores. No fuimos creados para que estén fascinados con nosotros, fuimos creados es para que todos nosotros estemos fascinados y maravillados con Dios, fascinados con quién es el Creador, fascinados con quién es nuestro Salvador. Por eso, si hoy tal vez trajéramos a muchos de los hombres de Dios al presente, tal vez para el concepto de muchos, estos hombres de Dios serían fracasados al tiempo presente y al pensamiento que tanta gente tiene hoy. Si hoy trajéramos apóstoles como Juan, como Pedro, como Pablo, como Santiago, todos estos hombres de Dios, tal vez para muchos serían unos fracasados. Y unos fracasados porque mirarían cuáles son sus logros terrenales. Muéstrenos a ver qué han hecho, muéstrenos a ver qué han conseguido, qué es lo que han logrado, qué han acumulado, qué es lo que tienen. Y al observarlos, se despreciarían. Pero ciertamente hubo algo muy claro en el corazón de ellos, que habían sido escogidos por Dios no para hacer tesoros en la tierra, sino para hacer tesoros en el cielo. Para eso fue escogida la iglesia. Por eso dice la escritura allí en Colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. Que busquemos las cosas desde allí, y allí donde Cantares dice una cosa tan hermosa respecto a esto. Porque mira lo que dice Cantares, acompáñenme allí al capítulo número 8, libro de Cantares, en el capítulo número 8, en el versículo número 7, donde dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría.
En la versión de traducción del lenguaje actual dice esta misma porción: no hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Es lo que dice la Escritura. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. Mira lo hermoso. ¿A qué estuvieron dispuestos todos estos hombres de Dios que se entregaron a Dios en la palabra? Estuvieron dispuestos a renunciar a todo, pero no a renunciar a Dios. Cuando Pablo empezó a comparar todo lo que él había logrado y había hecho con el privilegio de conocer a Dios, se dio cuenta que conocer a Dios estaba en un estándar tan alto que comparado con todo lo demás era como basura. Y por eso dijo que el camino de la excelencia es el camino del conocimiento de Dios. El camino de la excelencia es el camino de conocer al Creador, es el camino de conocer a Él. Y si alguien está dispuesto a tomar este camino y a entregarlo todo por causa de este amor, mire lo que dice la palabra: ciertamente lo menospreciarían, como dice la versión Reina Valera. Se despreciarían muchas cosas. Hombres como Pablo, como Juan, estuvieron dispuestos a poner completamente sus vidas por el Señor. Y tal vez en medio de esta generación que está llena de ambiciones, de deseos, y que quiere más ver a Dios como alguien al quien pueden utilizar para cumplir sus deseos y sus sueños, y no como alguien al que deben rendir completamente su corazón, entonces ciertamente se verían a esos hombres y se despreciarían, amados. Pero no importa que el hombre pudiera llegar a tener ese desprecio por alguien que ha entregado todo por amor a Dios. Pero mis amados, vale la pena absolutamente todo por conocer a Dios. Si le preguntamos a Pablo, cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, él está diciendo, no es algo a lo que yo los obligo, pero he encontrado que para mí la vida es Cristo. En cuanto a mí, el buscarte a ti es el bien, dijo el salmista. Nuevamente dice, no es algo a lo que yo obligo a los demás. Pero cuando Dios nos va permitiendo descubrir su corazón y nos va permitiendo ver quién es Él, entonces va surgiendo ese deseo maravilloso, ese deseo extraordinario de saber que es en Dios y únicamente en Dios donde nosotros podemos encontrar toda la saciedad de nuestro corazón. Pero mire lo hermoso, en esas lecciones que Dios trae a través del maná, que trajo cada mañana, cada día, allí en el desierto durante 40 años, Dios empieza de una manera especial a manifestar una gracia maravillosa que les recordaría cada día. Mira, cada día Dios les estaba recordando que ellos no dependían ni de Egipto, que era de donde venían, ni de las condiciones que encontraban en el desierto, aunque eran hostiles, había cantidad de cosas que el desierto no podía producir, pero que ellos lo que necesitaban era conocer quién era Dios, que habían sido traídos era para que ahora conocieran quién era Dios. Ese maná dado por Dios estaba dispuesto para conocer que solo Él es nuestro Dios y que solo de Él dependemos, mis amados. Este es el maná. Este maná está dispuesto para enseñarnos que solo Él es Dios y fuera de Él no hay, pero también está dispuesto para enseñarnos que dependemos absolutamente de Él. Vuelva ahí a Éxodo, por favor, en el capítulo número 16. Éxodo, capítulo número 16, verso número 12. Éxodo 16, 12. Mira, ¿por qué se levanta tanta murmuración dentro del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios murmuramos, nos quejamos, nos desanimamos, porque mantenemos más pendientes de las circunstancias del desierto, de quién es Dios, el Dios que nos sustenta en medio del desierto, el Dios que cada día manifiesta un milagro como enviar el maná, que cada día manifiesta un milagro como hacer brotar el agua que sale de la roca, que cada día manifiesta un milagro como esa nube que les guardaba del frío, como esa columna de fuego que les guardaba del frío y esa nube que les abrigaba del calor, que les guardaba allí de una manera muy especial. Y dice 16:12, mira lo hermoso, lo tremendo de esto aquí en la palabra. Dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Para qué Dios había dispuesto el maná que ellos debían de recoger y que debían de comer cada día? Había sido dispuesto por Dios para que sepan que yo soy
Jehová vuestro Dios, para que le conocieran, para que conocieran que dependían de Él. De manera que Dios frente al maná les da unas instrucciones detalladas, claras, que deben de ser escuchadas, que deben de ser acatadas y que deben de ser obedecidas por ellos, porque ciertamente no es simplemente un seguir a Dios con los labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero si pasas ahí al versículo número 16, ahí más adelantico, Éxodo capítulo número 16, del verso 16 en adelante, mira lo que dice la escritura. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios frente al maná, frente a la provisión? ¿Para qué les había sido dada esa provisión? Para que entendieran que Dios es Dios y para que entendieran que ellos dependían de Dios. ¿Para qué nos ha dado esta palabra? Para que nosotros entendamos y conozcamos que Dios es Dios y que dependemos de Dios. Dice el verso 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, del maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mira lo hermoso. Dios prometió de una manera especial que supliría el alimento para todos ellos en el desierto, que cada mañana, que cada día habría la porción, y les dio unas instrucciones. Sin embargo, en esas instrucciones Dios iba a probar su obediencia, Dios iba a probar su sometimiento, Dios iba a probar su entendimiento, mis amados, porque la falta de entendimiento nos llena de desobediencia. Por eso muchas veces tenemos tanta palabra memorizada, tantos versículos en nuestros labios, pero tantas palabras que no hemos ni analizado, sobre las cuales no hemos reflexionado, sobre las cuales no hemos entendido cuál es el mensaje de Dios a través de esas palabras. Y como no hay entendimiento, la falta de entendimiento hace que nos llenemos de desobediencia y de falta de sometimiento a Dios en nuestro corazón y de falta de sometimiento a Dios dentro de nuestro caminar. Las instrucciones de Dios para ellos fueron detalladas, que cada mañana recogieran maná, que por 6 días recogerían maná por 5 días, que el sexto día recogerían una doble porción, porque el séptimo día no deberían de salir a recoger. El maná era extendido por Dios. Dios les había dado instrucciones claras, y solo podremos aprender a confiar en el Señor, como el Señor, siguiendo sus instrucciones, sometiéndonos a sus preceptos, a sus mandatos. Solo podremos aprender a conocer quién es Dios, obedeciéndole, mis amados. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Mira lo hermoso. Dios desea obrar de una manera especial en nuestros corazones y obrar de una manera especial en nuestras vidas. El maná, si nosotros miramos, ellos iban a experimentar que todo lo que estaba llegando a sus vidas venía del cielo, provenía de Dios, provenía del corazón de Dios. ¿De dónde venía el maná que recogían cada mañana? Del cielo. El maná no lo producía la tierra, el maná no lo producía el desierto, el maná no lo producía el hombre, el maná no lo producía la capacidad humana. El maná era producido por el poder de Dios, para dar a conocer a Dios y para enseñarles que ellos dependían de Dios. Este maná no ha sido producido por hombre, no ha sido hecho por hombre, aunque tal vez los hombres han participado tal vez de transcribir, han participado de poder hacerlo en una imprenta y todo eso, pero todo este maná provino de Dios, todo este maná vino del cielo, del corazón de Dios, para enseñarnos, mis amados, quién es Dios, y para enseñarnos que dependemos de Dios, y para enseñarnos que debemos estar sujetos a Dios. Y no solamente el maná, cada manifestación de Dios en el desierto venía del cielo. ¿De dónde el agua que saciaba la sed en el desierto, de dónde provenía?
si provenía y solamente brotaba por una orden del cielo, por una orden de Dios, la columna de fuego y la nube que permanecía ahí guardándoles y cubriéndoles de día y noche, era una evidencia de cómo el cielo se había acercado a ellos, de cómo el cielo estaba cubriendo y rodeando sus vidas, amados. La iglesia, somos un pueblo sostenido, no por los recursos naturales, aunque Dios, no lo olvidemos, es maravilloso y nos los provee. Tiene cuidado de todas las cosas, pero somos un pueblo que es sostenido por la gracia de Dios. Que en medio de condiciones hostiles, lo que nos sostiene no son las circunstancias del desierto, sino el poder maravilloso de Dios. Era Dios mismo allí en el desierto, supliendo y proveyendo a su pueblo. Era Dios mismo allí dándose a conocer. ¿Cómo no admirar la fidelidad de Dios? ¿Cómo no reconocer la fidelidad de Dios? Si durante 40 años alimentó hacia su pueblo, no dejó, no cesó el maná durante 40 años. Sin embargo, vamos a encontrar algo que ocurrió en el corazón de los israelitas. No apreciaron ese don de Dios. No apreciaron ese regalo maravilloso de Dios. Inicialmente le hallaron gusto. Recién apareció el maná, fue como novedoso para ellos, fue algo atractivo inicialmente, fue algo que cautivó sus corazones y estaban sorprendidos, pero luego tuvieron fastidio y lo llamaban, ¿qué pan tan liviano es este? Mira lo que dice allá adelantico en Números, capítulo número 21, Números, capítulo número 21. Números capítulo número 21 en el versículo número 5. Números 21, 5. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira lo tremendo. Inicialmente estaban maravillados, pero perdieron el gusto por Dios, perdieron el gusto, porque tal vez empezaron a comparar el pan que comían con el pan que había en Egipto, y son dos cosas totalmente diferentes. Las cosas de Egipto han sido dispuestas, es para alejar el corazón del hombre de Dios, pero las cosas de Dios han sido dispuestas para acercar el corazón del hombre a Dios. La porción que Dios nos envía a través de su palabra. Dios nos ha dado un maná, y nos ha dado un maná. Este es el maná que Dios nos ha dado, porque nos expresa a Dios, el alimento de Dios. No es solo recibir simplemente palabras, no es solamente recibir información, sino es recibir vida a través de la palabra. Pedro expresó: Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No era información, era palabras de vida eterna, porque aquí vamos a encontrar la vida maravillosa de Jesucristo, el verbo, la palabra eterna que se ha hecho hombre, como dice la escritura allá en Juan, y aquel verbo que descendió del cielo, aquel verbo de una manera especial se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, en el capítulo número 1, si me acompaña allí para que lo leas. El verbo, el alimento que sacia nuestro corazón. Juan, en el capítulo número 1, 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También la escritura dice que Jesús se refirió a sí mismo: yo soy el pan que vino del cielo, el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual le daré como vida para el mundo. Mira lo hermoso que el Señor hace para hablarnos a cada uno de nosotros. De manera que es necesario, cada cuánto tenían que recoger el maná, cada cuánto tenían que alimentarse de él, tenían que alimentarse de él todos los días, pues nuestras almas lo necesitan. Nuestras almas necesitan este alimento que viene de parte de Dios, porque las palabras de Dios no son para que nosotros degustemos las cosas del mundo, es para degustar quién es Dios, la fuente de nuestro corazón. Aquí Dios, no olvide, dejó el maná para que ellos le conocieran, para que ellos dependieran de él, y este maná es para que le conozcamos, para que dependamos de él. Por eso se hace tan necesario, amado. Hay un pueblo
que necesita meditar en las palabras de Dios, que necesita comprobar en la palabra de Dios aún las cosas que le son enseñadas. Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha dado también sabiduría y nos ha capacitado para que con la palabra de Dios podamos juzgar las cosas. No nos llamó a que estemos llenos de juicios, sino que podamos juzgar a través de todo lo que Dios ya dejó establecido a través de su palabra. Su palabra nos da unos parámetros claros de qué es lo que Él está buscando de nosotros. No está buscando que nos llenemos de las cosas terrenales, está buscando que nos llenemos de las cosas celestiales. Por eso no es para llenarnos de información, sino para llenarnos de la vida. No es un cúmulo de versículos. Si no tenemos entendimiento de ellos, entonces no vamos a experimentar a Dios. Pero cada porción de estas es para que probemos de Dios. Salmo, en el capítulo número 34, en el verso 8 dice la escritura: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Mira lo hermoso. No es probar a Dios, es probar de Dios, que es muy diferente. Probar de Dios, mira lo hermoso. El maná, allí permitió que ellos probaran la fidelidad de Dios. Nunca cesó. Allí todos los días bien. Se vio su infidelidad, la infidelidad del hombre, pero ellos probaron allí la fidelidad de Dios. ¿Dónde probamos la fidelidad de Dios? Sino en el maná que Dios nos ha dado, en cómo se cumplen sus palabras, en cómo las palabras de Dios son en Él sí y en Él amén. Mira lo hermoso. El maná nos prueba el cuidado de Dios, probó el cuidado de Dios. El que recogió menos no tuvo poco, y el que recogió más no le sobró. El cuidado de Dios sobre todos y cada uno de nuestros corazones, que no es el que tiene más o el que tiene menos, es el que tiene de Dios, el que es saciado en su corazón. El maná probó que dependo de Dios, que Él es suficiente. El maná era suficiente para sostener sus vidas. No necesitaban, ellos terminaron despreciando el maná porque no era como el alimento de Egipto. El alimento de Egipto, claro, va a saciar las ambiciones necias del corazón que van a llevarnos a tener lejos de Dios. Pero el maná de Dios es un alimento completamente diferente, porque nos lleva a ser completamente saciados de Dios. Salir a buscar cada mañana el maná era entender cuál era la prioridad de la vida, la prioridad de nuestras vidas. Es buscar a Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Os serán añadidas. El maná nos permite probar que no hay ningún alimento que se pueda comparar a este, que me brinda de una manera especial una saciedad incomparable para el corazón y para la vida. Las palabras de Dios son espíritu y las palabras de Dios son vida. Mis amados, Dios nos ha dado un maná y no podemos considerar como lo consideró en determinado momento Israel, que consideró este alimento como demasiado liviano. Considerar alimentarme de Dios, considerar escudriñar su palabra, meditarla, entenderla, porque es que no necesito solamente leerla, necesito meditarla, necesito entenderla, necesito entender que esa palabra es aplicable a mi vida, y cuando Dios va trayendo esa palabra y la hace aplicable a mi vida, lo que va llevando es a que mi corazón esté completamente sujeto a Él y rendido a Él como la fuente que sacia mi corazón. Por eso, amados, escudriñemos la palabra. Necesitamos conocer a Dios, pero no lo conocemos con buenas intenciones. Lo conocemos escudriñando la palabra. Lo conocemos pasando tiempo con Dios. Lo conocemos comprobando aquí cuál sea su buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros. Aquí Dios ha revelado lo que quiere para nuestras vidas. Nos ha dado un maná para que caminemos en su ley, para que le conozcamos, para que estemos sujetos a Él, para que aquí escuchemos su voz que dice: este es el camino, andad por él. Mis amados, el maná que viene del cielo alimenta nuestro corazón. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Y les dijo a aquellos fariseos que ellos escudriñaban las escrituras porque les parecía que en ellas estaba la vida eterna y no querían venir a Él. Amados, escudriñar la escritura siempre me va a llevar a tener comunión con Él. Si he nacido de lo alto y he recibido del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios siempre me va a llevar a tener comunión con Dios.
mis amados. No desechemos este regalo maravilloso, sino seamos diligentes, perseverantes, escudriñemos su palabra, que sea, como dijo el salmista, un deleite de día y de noche, para que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo y su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y eso que prosperará en nosotros será la voluntad preciosa de Dios, que nos va a mantener eternamente unidos a su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día. Gracias, Señor, porque sabemos que necesitamos tanto entendimiento de esto. Señor, hemos oído de alimentarnos de ti, pero tantas veces hemos tomado tu alimento como algo liviano, como algo, Dios de los cielos, Señor, que pudiera ser reemplazado por otro alimento, Señor. Padre, permítenos entender que nos permite situaciones, que estamos viviendo en un desierto. El mundo es un desierto hostil, con condiciones difíciles, pero tú nos has atraído, Dios de los cielos, Señor, para que en medio de este desierto podamos encontrar, Señor, que tú nos estás atrayendo, es a enamorarnos de ti, Señor, que nos estás trayendo con un cariño extraordinario para enamorarnos, para llevarnos a reconocer, Señor, que el mundo no puede producir lo que sacia, pero que tú has dispuesto proveernos desde el cielo el agua de vida, el alimento de vida, el pan del cielo. Señor amado, como dijiste en tu palabra, pan del nobles les dio a comer, maná del cielo, Señor. Y tú nos has dejado un maná, Señor, Padre de los cielos, un banquete a través de tu palabra, para que degustemos de ti, para que probemos quién eres tú, para que allí podamos ver tu fidelidad. En el maná pudieron ver la fidelidad, en el maná pudieron ver el cuidado, en el maná, oh Dios de los cielos, pudieron ver las prioridades de la vida. En el maná pudieron ver que era un alimento diferente al alimento del mundo. Y permítenos probar a través de tu palabra quién eres tú y poder ser saciados de tu vida, Señor. Gracias por este regalo hermoso en esta noche. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. Mis amados, un abrazo muy especial. El maná que vino del cielo, que descendió del corazón de nuestro Padre para que nos alimentemos de él. No tengamos en poco su palabra, sino alimentémonos, escudriñémosla, aprendamos lo que recibimos también a través de otros, pero vayamos a la Biblia, comprobemos, escudriñemos. Dios nos ha dado sabiduría para que no solamente aprendamos la palabra, sino para que entendamos qué es lo que ella quiere obrar en nosotros. Un abrazo, mis amados. Feliz noche. Nos vemos el domingo en la mañana, 10 de la mañana. Dios los bendiga.